La candidiasis vaginal recurrente es una infección por un hongo llamado cándida, que generalmente es un hongo que vive en la piel vaginal, que vive en el intestino. Y a esta candidiasis vaginal recurrente le vamos a llamar cuando hay unos episodios de más de 4 durante todo un año. Cuando hay 4 episodios durante un año, le vamos a denominar candidiasis vaginal. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Generalmente esto es muy frecuente. Estas candidiasis van a ser muy frecuentes. Se ha demostrado que hasta un 50% de mujeres en menores de 40 años van a tener esto por lo menos un episodio una vez en su vida. Y en un 75% de mujeres que llegan a los 75 años, por lo menos también un episodio. Y de todas ellas, entre un 5 a 8% de mujeres van a tener candidiasis vaginal recurrente. ¿Qué significa ello? Que no van a poder tratarse adecuadamente y van a tener de 100 mujeres que puedan sufrir candidiasis, 10 mujeres por lo menos van a tener este inconveniente de forma recurrente. ¿Y qué es con lo que generalmente les preocupa a todas las mujeres? Que bueno, es frecuente, que sus síntomas son molestos, que no encuentran ninguna solución porque usan diferente medicación, porque visitan a varios médicos, a varios ginecólogos, terminan el tratamiento y el flujo va a regresar. Y el flujo regresa. Generalmente, siguiente por favor. Generalmente este tipo de infecciones está causado por un hongo llamado Candida albicans. Este hongo llamado Candida albicans es el más frecuente, pero también existen otro tipo de cándidas. Y este tipo de cándidas que pueden producir también estas infecciones, generalmente le llamamos las cándidas que son raras, como son la Candida glabrata, la Candida tropicalis, la Candida krusei, que son raros, pero generalmente en las candidiasis o en las infecciones vaginales recurrentes se les encuentra con mucha frecuencia. Incluso se ha determinado que hasta el 80% de mujeres que tienen estas infecciones pueden llegar a tener esta infección por una cándida que no sea Candida albicans, que normalmente es la más común, sino Candida glabrata, tropicalis o krusei. La siguiente, por favor. Entonces, en las candidiasis vaginal recurrente es frecuente encontrar a esta Candida glabrata, que muchas veces no la buscamos, que muchas veces no se cultiva, o generalmente cuando vamos a hacer cultivos de secreción vaginal, lo único que se hace es buscar la candidiasis y a veces no hay buena expertise en identificar la Candida glabrata y por esa razón es que no se identifica. La siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los síntomas principales de estas pacientes? Generalmente va a ser el prurito, la picazón en la zona de la vulva, que puede ser interna tanto externa, la presencia de flujo vaginal grumoso, el dolor, la irritación, el ardor vulvar, dolor y escozor también con las orinas y sobre todo hay mucho dolor con las relaciones sexuales. Esto se va a deber a la resequedad que se produce en la vagina, que más adelante vamos a ver por qué se produce esta resequedad vaginal y que muchas veces también produce presencia de microheridas o llagas en la zona genital. Siguiente, por favor. Entonces, si ven esta cantidad de flujo, si ven el video, hay una secreción grumosa. Esta secreción grumosa, como o a queso, es generalmente típico de la candidiasis vaginal, si es que están logrando ver el video. Esta candidiasis se adhiere a las paredes de la vagina, termina adheriéndose a todas las paredes de la vagina y ahí es que genera
las lesiones, genera el daño en esa pared y por eso es que produce las molestias con las relaciones sexuales. La siguiente, por favor. ¿Por qué se va a producir este problema? Ahí está el detalle y la importancia de esta charla y cómo es que nos hemos llegado a ser muy conocidos en este tema de las infecciones vaginales. Siguiente, por favor. Vamos a ir viendo una secuencia en la cual esta es la pared de la vagina. Si están viendo la pared de la vagina, unas células, normalmente esta pared de la vagina está acostumbrada a estar con un pH vaginal ácido. Dentro de la vagina, la siguiente, por favor, van avanzando, existe una serie de bacterias muy importantes dentro de la vagina. Esta serie de bacterias muy importantes en la vagina se denominan lactobacillus. Los lactobacillus son unas bacterias súper importantes. ¿Por qué razón? Porque estos lactobacillus producen sustancias que se llaman, por ejemplo, una de ellas es el ácido láctico, lo cual va a hacer que el pH de la vagina sea ácido, sea de 3 a 4.5. Es importante recalcar, por ejemplo, que en la vagina existen varios tipos de lactobacillus. Los lactobacillus son como las fuerzas armadas de un país. Hay la fuerza aérea, la fuerza militar, la marina, la policía. Lo mismo sucede con los lactobacillus. Hay diferentes tipos de lactobacillus y cada uno cumple una función muy importante. Hay un tipo de lactobacillus que produce ácido láctico, lo cual hace que la vagina sea ácida. Hay otro tipo de lactobacillus que, por ejemplo, produce peróxido de hidrógeno, lo cual va a hacer que elimine a otras bacterias que también normalmente viven en la vagina, como la Gardnerella. Hay otras lactobacillus que producen citoquinas que no permiten que ingresen otro tipo de gérmenes a la vagina. Estos lactobacillus de la imagen, gracias al pH vaginal ácido, ya por el ácido láctico, son el principal mecanismo de protección en la vagina. Generalmente, estos lactobacillus, cuando ingresa un hongo, cuando logra ingresar un hongo, ese hongo va a ser eliminado por este ácido. ¿Correcto? Va a ser eliminado por ese ácido. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. Generalmente, estos lactobacillus entonces son los que nos van a proteger. ¿Cuándo sucede el problema? El problema sucede cuando los lactobacillus, por diversas razones, terminan muriéndose. ¿Y por qué razones terminan muriéndose? Van a terminar muriéndose por ejemplo, el embarazo. Durante el embarazo hay aumento de una hormona llamada progesterona, lo cual hace que el cuello del útero y la vagina sea más espesa y no genera condiciones para que los lactobacillus crezcan. ¿Qué más? El uso de anticonceptivos, por ejemplo, todos los anticonceptivos que tengan progesterona, como la píldora del día siguiente, la ampolla de 3 meses, el implante subdérmico, la T con levonorgestrel, los anticonceptivos orales que solo tienen progesterona, también van a alterar el pH de la vagina. El uso de antibióticos, generalmente muchas mujeres lo que hacen es automedicarse. Consumen cualquier tipo de antibióticos y estos antibióticos también nos van a generar una alteración del pH de la vagina. La ropa sintética, el uso de tampones, las copas menstruales, las terapias de reemplazo hormonal, medicamentos que disminuyan las defensas, como por ejemplo los corticoides, en pacientes que usan corticoides, en pacientes que usan tal vez antidepresivos, también puede haber una alteración del pH de la vagina. Enfermedades que disminuyen las defensas, como la diabetes, y aquí hay otro tema muy importante que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina también va a ser un factor predisponente para alterar el pH. Y la dieta es súper importante. El consumo excesivo de carbohidratos, sobre todo lo que tenga azúcar refinada, como tortas, chocolates, pasteles, gaseosas, todo ello va a alterar el pH de la vagina. Siguiente. Cuando eso pasa, cuando se altera el pH de la vagina, cuando se generan estas condiciones, los lactobacillus disminuyen en la vagina.
Al disminuir los lactobacillus en la vagina, los hongos que normalmente viven afuera, que siempre van a vivir en la piel, que siempre van a vivir en el intestino, las bacterias que están muy cerca al ano, como la Escherichia coli, Klebsiella y otro tipo de bacterias, inmediatamente van a llegar a la vagina y ya no van a poder ser eliminadas por el ácido, porque se ha perdido la cantidad de lactobacillus. Estos lactobacillus, lastimosamente, van a perder la batalla. Siguiente. Pierden la batalla y se meten todo tipo de gérmenes. No solo se mete la cándida, se mete la Escherichia coli, Klebsiella, y generalmente nos pueden producir diferentes tipos de infecciones, como la candidiasis. Si, por ejemplo, la Gardnerella, que es otra bacteria que crece por acá, aumenta, nos va a producir vaginosis bacteriana. Si viene la Escherichia coli del ano, nos va a producir también infecciones vaginales o también infecciones urinarias. Esto va a generar una alteración del pH de la vagina y esta alteración del pH de la vagina va a dañar las paredes de la vagina. La vagina está acostumbrada a estar en un pH ácido. Cuando ingresa el hongo, las paredes se van dañando, siguiente por favor, y se va lastimando y se va lacerando toda la pared de la vagina. Entonces, si se han dado cuenta, la importancia del lactobacillus, la importancia de la microbiota vaginal, siempre les recalco a la gran mayoría de mis alumnos, es muy, muy, muy importante reconocer y entender que tu principal mecanismo de defensa en la vagina son los lactobacillus. Si estos lactobacillus van bien, si estos lactobacillus están bien, la vagina mantiene su acidez y no hay infecciones. ¿Qué tenemos que hacer entonces para el manejo de estas infecciones vaginales recurrentes? Porque hay muchas pacientes que, como les había mencionado, usan medicación tras medicación y no encuentran el tratamiento adecuado. Nosotros trabajamos en 3 pilares importantes. Uno es evitar los factores que van a alterar el pH vaginal. Todos los factores que alteran el pH vaginal, como por ejemplo, si estás usando pues la píldora del día siguiente, tu paciente está usando la píldora del día siguiente con mucha frecuencia, tiene que dejarla. Si tiene la T de cobre o la T con levonorgestrel o el implante, tienes que retirarla. Si es una paciente con un problema hormonal que tiene, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, la gran mayoría que hace, ¿no? A veces se hace una ecografía y encuentran que tienen ovario poliquístico. Y lo que hacemos o antes, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Bueno, tome esos anticonceptivos para regularle, para disminuirle el acné, para evitar la caída de cabello, para mejorarla. Pero no estamos haciendo un control hormonal, no estamos viendo si hay hipotiroidismo, hiperprolactinemia, si hay resistencia a la insulina o si hay testosterona alta. O sea, tenemos que corregir en estas pacientes que tienen algún problema hormonal, porque si no corregimos el problema hormonal, no vamos a poder corregir el pH de la vagina porque siempre vamos a tener algo que esté alterando el pH de la vagina. Por ejemplo, si es una paciente que usa corticoides, pues tendremos que bajarle un poco la dosis. Si es una paciente diabética, tenemos que corregir la diabetes y también mejorar muchísimo la dieta. El primer pilar es súper importante, que es evitar los factores que alteran el pH vaginal. El segundo factor es recuperar el pH vaginal. Generalmente, estas infecciones, tanto la vaginosis bacteriana como la candidiasis vaginal, generan un pH más de 4.5. Al generar ese pH más de 4.5, genera un ambiente que no es el adecuado para que viva tu principal bacteria, que es el lactobacillus. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar ese pH vaginal. Y por último, vamos a recuperar la flora normal del lactobacillus. Acuérdense muy bien que los lactobacillus son la base importante, la única forma de protegerte de las infecciones vaginales son a través de los lactobacillus. No hay otra. Los únicos que van a regular el pH de la vagina son los lactobacillus. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que evitar todos los factores que alteran el pH, disminuir los antibióticos, eliminar los anticonceptivos, la ropa evitar la ropa que no sea de algodón, solo hay que usar ropa de 100% algodón,
hay que evitar la terapia de reemplazo hormonal, hay que disminuir los corticoides si es que lo estamos usando, controlar las otras enfermedades y evitar el consumo excesivo de carbohidratos. ¿Cómo podemos recuperar el pH vaginal? Pues para recuperar el pH vaginal tenemos el ácido bórico y el ácido láctico, que se puede usar de acuerdo a cada paciente, que se puede usar, generalmente lo usamos en dosis de ataque y de mantenimiento, entre 7 a 30 días, va a depender mucho de de qué tiempo tiene la paciente con la infección, de cuántos años. Hay muchas pacientes que tienen estas infecciones desde niñitas, porque desde niñitas empezaron con antibióticos, desde niñitas empezaron con muchos carbohidratos, y desde esa etapa se ha alterado completamente la flora normal de la vagina. Entonces, la forma de recuperar el pH vaginal está demostrado, ahora les voy a demostrar con estudios, que esta medicación, esta formulación puede ayudar muchísimo. Siguiente, por favor. ¿Y cómo vamos a recuperar los lactobacillus? Pues los lactobacillus los vamos a recuperar con el uso hay cápsulas de lactobacillus que también podemos usarlo por 6 a 9 meses aproximadamente para tratar de recuperar la flora normal de la vagina. Entonces, estos lactobacillus lo que van a hacer es poco a poco recuperar nuevamente la flora normal, poco a poco vamos a recuperar los productores de ácido y al final estos lactobacillus son los que van a producir el ácido. Generalmente, como les había mencionado, hay ya muchos artículos descritos sobre estas candidiasis glabratas, candidiasis krusei, que son frecuentes en las mujeres que tienen infecciones vaginales recurrentes. Siguiente, por favor. Ya está siendo desde el 2011-2012 demostrado que las cápsulas intravaginales de ácido bórico pueden funcionar adecuadamente en este tipo de pacientes. Incluso se les puede indicar hasta por 1 o 2 años de dosis de mantenimiento en caso de que sean muy resistentes al tratamiento. Siguiente, por favor. Esto también es una revisión desde que se usa ya en diferentes países esta formulación que está ayudando muchísimo en muchas de nuestras pacientes. ¿Ok? Estas son las redes donde nos pueden encontrar. Cualquier duda que tengan, estamos para poder ayudarlos el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Cristian Hidalgo por su valiosa intervención. Lamentamos los inconvenientes que hemos tenido al inicio del evento, pero le hemos tratado de solventar lo mejor posible. Mis queridos amigos, mis queridos participantes, en este momento tenemos el chat abierto para que puedan realizar cualquier tipo de pregunta al doctor Cristian Hidalgo. Mientras le pedimos de favor al doctor, hasta que se formulen las preguntas debidas, si nos podría usted compartir un poco acerca de su experiencia profesional, ¿qué ha sido lo más impactante que le ha ocurrido y que ha actuado de una forma más humana que profesional muchas veces, ¿no? Miren, este tipo de infecciones, las infecciones vaginales recurrentes, son enfermedades que a muchas mujeres la deprimen porque tienen años con este problema y recorren ginecólogo tras ginecólogo, se hacen procedimiento tras procedimiento, porque por ejemplo muchas veces también, ¿qué pasa? No van a un consultorio y ven el cuello del útero y les muestran una imagen y dicen que hay una herida y hay que cauterizarla, hay que hacer una crioterapia, una conización o diferente, o incluso a veces también, por ejemplo, el láser, ¿no? Que el láser se está hablando muchísimo como eficacia en el tratamiento de candidiasis. Entonces, hay pacientes que han hecho de todo y lastimosamente no encuentran la solución debido a que no estamos encontrando el problema. Si ustedes se han dado cuenta de toda la exposición, en realidad nosotros, por ejemplo, no le deberíamos de llamar a la infección candidiasis vaginal. La candidiasis es únicamente un hospedero, un aprovechador, que aprovechó que la vagina estaba indefensa y se metió. Pero el problema no es la cándida, porque la cándida siempre va a estar afuera, igual que las otras bacterias, la Escherichia coli, la Klebsiella. En el ano siempre van a haber bacterias, no hay forma de eliminar a las bacterias del ano. Ahí está la Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, cantidad de bacterias, y que por cercanía a la vagina siempre van a llegar, siempre. La única forma de controlar a todos estos gérmenes
Es a través de tus defensas. Y la defensa principal es el lactobacillus. El lactobacillus es súper importante. Estas enfermedades en realidad deberían de llamarse lactobacilosis vaginal, porque lo que se ha perdido son los lactobacillus. La gran mayoría de veces, ¿qué hacemos, no? Hacemos cultivos, identificamos al germen que está metido, por ejemplo, la cándida. Decimos, no, hay que darle antimicóticos, fluconazol, ketoconazol, itraconazol, secnidazol, otoconazol y todos los soles habidos y por haber. Matamos a la cándida, pero no estamos recuperando los lactobacillus. Al no recuperar los lactobacillus, la cándida nuevamente va a volver a entrar. Lo mismo pasa con las infecciones urinarias recurrentes. Las infecciones urinarias recurrentes, causadas por Escherichia coli, por ejemplo, ¿cómo así llega la Escherichia coli del ano, que normalmente vive ahí, hasta la uretra? La Escherichia coli no es pues no es un Superman, no es alguien que huele tan lejos como para que vaya hasta ahí. Pues llega primero a la vagina. Empieza a vivir en la vagina producto de que se ha perdido esa acidez, se ha perdido tus defensas y la Escherichia coli empieza a vivir en la vagina. Y de ahí de la vagina sí está muy cerquita, pues a la uretra y rápidamente va a llegar a la uretra y genera infecciones urinarias recurrentes. Tienen una infección, te dan tratamiento antibiótico, pasan 2-3 meses, de nuevo regresa la infección. ¿Por qué razón? Pues una de las condiciones es porque está alterado el pH de la vagina y ahí está viviendo la Escherichia coli. Muchas de mis pacientes, ya tenemos más de 1.500 pacientes atendidas por videoconsultas a nivel internacional. En Ecuador tenemos muchas pacientes también, en Guayaquil sobre todo. Han usado de todo, hasta incluso productos naturales, de todo lo que hayan escuchado, ¿no? Ajos, yogur, sábila y un montón de cosas más. Pero si no encontramos esta formulación de estos 3 pirales importantes, uno, identificar qué está alterando el pH. Es lo básico, es el 50% del éxito del tratamiento, es identificar qué está alterando el pH. Porque yo no puedo tener, no que me digan, Cristian, vas a limpiar esta ventana, limpia esta ventana por favor. Y con una mano voy limpiando y con la otra mano voy ensuciando. O sea, no voy a tener mi ventana nunca limpia. Es como el pH de la vagina. Oye, Cristian, vamos a regular el pH. Ya, perfecto, regulamos el pH. Pero con otra mano vamos alterando el pH. O sea, no hay forma de tener de forma constante el pH normal si es que no corregimos qué cosa está alterando el pH. Y ahí está nuestro trabajo como médicos, identificar qué problema es que está alterando el pH. O es alimentación, o es un problema hormonal, o es por el consumo de algún antibiótico, por el consumo de algún anticonceptivo, o por que hay alguna otra enfermedad que esté alterando el pH y únicamente las infecciones vaginales sean un síntoma de esta enfermedad y tenemos que corregir ello. Porque si no corregimos ello, el tratamiento no va a funcionar. Listo, muchísimas gracias, doctor Cristian, por su última pequeña intervención en esta parte de aquí. Procedemos ya con las preguntas que nos han dejado. Rogamos, por favor, ser lo más concreto para avanzarnos con todas las preguntas que nos han dejado en el chat. Gina Cárdenas nos pregunta, ¿es favorable tomar probióticos para generar lactobacillus? Por supuesto que sí, los lactobacillus, normalmente todos nosotros, cuando estamos en el vientre de mamá, no tenemos ninguna bacteria. La primera llegada de bacteria a nosotros es cuando nosotros nacemos. Y por ello también siempre recomendamos el parto vaginal. ¿Por qué razón? Porque obviamente cuando nacemos por vía vaginal, obviamente en una vagina sana, una vagina con lactobacillus, el primer contacto que vamos a tener va a ser con lactobacillus. Y esos lactobacillus van a invadir nuestro sistema respiratorio, nuestra boca, nuestro intestino. La flora normal del intestino está en base al lactobacillus. Estos lactobacillus nos permiten tener una microbiota intestinal, una microbiota pulmonar también adecuada, de tal manera que nosotros, los que de alguna manera nacen por parto vaginal con un canal vaginal adecuado, por ejemplo, tienen menos riesgo de asma, menos riesgo de alergia, menos riesgo de distensión, de dispepsias.
Generalmente estas pacientes que tienen estas infecciones vaginales por causa de por falta de lactobacillus, también no tienen lactobacillus a nivel intestinal. Y uno se puede dar cuenta porque pregunta, por ejemplo, si se hincha mucho, si sus flatos o pedos son muy olorosos, si es que para eructando, entonces, es por falta de lactobacillus. Los probióticos nos van a ayudar muchísimo y ahí está la dieta. ¿Cuáles son esos alimentos ricos en probióticos? Ricos en lactobacillus, el yogur natural o el yogur griego, los encurtidos, el chucrut, el kefir, son alimentos que nos ayudan, que tienen muchos lactobacillus. Y hay otros aceites que tienen alimentos para los lactobacillus, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de orégano, el aceite de coco. También el vinagre de manzana nos puede ayudar porque tiene algunos componentes que favorecen el crecimiento de los lactobacillus. Los lactobacillus de las mujeres van a llegar a través del intestino. Cuando ustedes nacen no tienen ningún lactobacillus, pero a través del intestino poco a poco van migrando hacia la vagina. Y en la vagina empiezan a generar todo este ambiente ácido. Muchísimas gracias por la amplia explicación, doctor. Karen Clavijo nos pregunta, ¿existe diferencias en cuanto a la clínica entre los diferentes tipos de cándida? Generalmente la diferencia de tipos de cándida por la clínica es bien complicado hallarla. ¿Ya? Hay que sospechar de una cándida rara, tanto glabrata, crucei o tropicales, en pacientes que tienen infecciones vaginales recurrentes, que tengan más de 4 episodios en un año. Porque generalmente la candidiasis albicans, cuando te da una primera infección, bueno, te recetan fluconazol, clotrimazole, cualquiera de los medicamentos convencionales, con ello remite esa infección. Remite la infección. Pero ya cuando esto se hace crónico, cuando ya hay mucho tiempo en el que la microbiota vaginal se ha alterado, se generan condiciones para que las otras cándidas puedan ingresar. Es como que la cándida glabrata, crucei y tropicales tiene que entrar ya cuando la vagina está completamente destruida. Porque si no está completamente destruida, no puede entrar todavía, porque los lactobacillus por ahí están que luchan un poquito y no le permiten. Pero cuando ya la vagina perdió completamente la flora normal, ahí es que ingresa. Entonces, hay que sospechar de estas candidiasis en pacientes que ya tienen por lo menos 4 flujos, 4 veces al año las infecciones vaginales tratadas convencionalmente con antimicóticos y que no han tenido solución. Perfecto. Adriana Cordero nos pregunta, doctor, ¿el uso de jabones íntimos pueden afectar el pH vaginal? Es una excelente pregunta en razón a que, por ejemplo, hoy día ustedes me van a dar la razón. Imagínense que esta es la vagina. No sé si logran verme a través de la pantalla. Esta es la vagina. Y acá están los labios vaginales. Dentro de la vagina es quien vive el lactobacillus. Dentro de la vagina existe el ácido láctico. Dentro de la vagina, el pH de la vagina es ácido. Al ser el pH de la vagina ácido, acá dentro de la vagina, pues obviamente esta acidez va a ser tu mecanismo de protección. Pero acá afuera en los labios, el pH no es ácido. Afuera en los labios, el pH es de 6 a 7. O sea, acá adentro el pH es de 3 a 4.5 y acá afuera es de 6 a 7. La higiene es únicamente por afuera, nunca por adentro. ¿Ya? Está contraindicado hacer higiene por adentro, solo se hace por afuera. Si voy a hacer por afuera la higiene, obviamente mi jabón íntimo debe tener un pH de 6 a 7. La gran mayoría de la industria farmacéutica, ¿qué nos vende? Jabón íntimo con ácido láctico, con lactobacilos y con un montón de cosas como si tendríamos que hacer la higiene por dentro. Cuando no. Lo recomendable es únicamente agua y si van a usar jabón, que sea jabón de glicerina. No necesitan otra cosa más o un jabón que tenga ese pH de 6 a 7. Perfecto, muchísimas gracias. María José Herrera nos realiza 2 preguntas en la que dice, ¿a qué se puede deber un tipo de flujo grumoso en color blanco? Y la segunda, los tampones como la copa menstrual causan una alteración en el pH. ¿Qué método de higiene recomienda para la menstruación?
Generalmente, el flujo vaginal blanco o grumoso es debido a la cándida. La cándida tiene 3 tipos de crecimiento. La cándida crece en espórulas, que son pequeñas bolitas, que por ejemplo en la piel, nosotros en nuestra piel podemos tener cándida y crece en espórulas, chiquita. De tal manera que obviamente no genera secreción y no la vemos. ¿Ya? Y yo puedo tener cándida acá en mi piel, igual ustedes tienen cándida en los labios vaginales, tienen el intestino. Hay otro tipo de crecimiento de cándida que se llama pseudohifa, que es como la esperulita, pero con un tallito chiquito. Y hay otro crecimiento que se llama hifa, ya que crece como un arbusto. ¿De qué depende el crecimiento de la cándida? Depende de la temperatura y del pH. A mayor temperatura y a mayor pH, generalmente la cándida crece como hifa. Entonces, cuando entra a la vagina, en la vagina es muy caliente. Hay mayor temperatura. Y cuando se pierden los lactobacilos ya se alteró el pH. Entonces, ahí en la vagina hay condiciones para que la cándida crezca como arbusto, crezca como hifa. Y logra crecer así descomunalmente, de tal manera que salen grumos y grumos y grumos. La coloración va a depender mucho de qué otra bacteria esté por ahí pululando. O sea, porque generalmente no es que la cándida nada más entre. Entra la cándida, entra la Escherichia coli, Proteus, entra Gardnerella, un montón de gérmenes. O sea, es bien raro encontrar únicamente candidiasis. Siempre hay una infección mixta. ¿Ok? Y la otra pregunta, respecto a los tampones y las copas menstruales, generalmente los tampones y las copas menstruales deben de usarla menos de 4 horas. La sangre tiene un pH de 7.4. La vagina debe tener un pH de 3 a 5. Cuando hay la descarga menstrual, obviamente la sangre sale, y si usan las toallas higiénicas, abajo va a depositar, y bueno, no hay depósito en el canal vaginal. Pero si usan el tampón o usan la copa menstrual, lo que van a hacer es mantener la sangre de pH de 7.4 en la cavidad vaginal. Y al mantener esa sangre, si sumamos 7.4 más 4, por ejemplo, es 11, entre 2, 5.5, nos da un pH de 5.5, lo cual completamente ya nos está alterando y desestabilizando. Por eso uno de los factores que alteran el pH es el uso de estos tampones y de las copas menstruales. Lo más recomendable en pacientes que tienen estas infecciones es usar únicamente las toallas, y ahora hay toallas ecoamigables, toallas de algodón. Perfecto. Erika nos pregunta, buenas tardes, doctor, ¿qué productos se puede obtener los lactobacilos? Como les había mencionado, los lactobacilos de forma natural los podemos encontrar en el yogur natural o en el yogur griego, en los encurtidos. Si no pueden comprarse encurtidos, en vinagre blanco, y se llenan muchas verduras, se cierra el frasco con lleno de vinagre, después de 2 a 3 meses, perdón, 2 a 3 semanas, esos encurtidos se comen. Ahí en esos 2 alimentos están una buena cantidad de lactobacilos. Y los otros alimentos que ayudan a que crezcan los lactobacilos son los aceites de coco, de oliva, de orégano. El vinagre de manzana también tiene componentes que nos van a ayudar a que los lactobacillus se desarrollen con mayor rapidez. Perfecto. Verónica nos pregunta, en pacientes que usan con frecuencia metrotexato independiente de bajar de la dosis, ¿cuál sería la conducta a seguir? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen que usar una medicación ya por siempre. Por ejemplo, esto del metrotexate a veces por problemas de neoplasia, o pacientes con endometriosis, por ejemplo, muy profundas o endometriosis severas, que tienen que usar progesterona, porque la única forma de controlar esos dolores y esos sangrados es a través de la progesterona. O pacientes que tienen que usar corticoides siempre por algún problema de artritis reumatoide, por ejemplo, o de cualquier otro problema. Entonces, lastimosamente, en estos pacientes que tienen medicación crónica, vamos a tener siempre una alteración del pH de la vagina. Y como vamos a tener una alteración siempre del pH de la vagina, en estas pacientes siempre tenemos que estar con terapia de mantenimiento para regular el pH vaginal.
Perfecto. Disculpe, aquí una pregunta que nos deja Soli Chinchilla. ¿El uso de protectores diarios puede influir en el pH vaginal? Bueno, creo que esta pregunta ya quedó respondida hace en la anterior. La segunda nos dice, ¿qué tipo de antibióticos alteran el pH vaginal? Todos los antibióticos. El lactobacillus es una bacteria. Al ser una bacteria, es sensible a cualquier antibiótico. Cuando tomas una amoxicilina por un problema respiratorio, lastimosamente estamos eliminando también a los lactobacillus. Cuando tomamos dicloxacilina, clindamicina, cualquier antibiótico, generalmente puede afectar a los lactobacillus, porque el lactobacillus también es una bacteria. Perfecto. ¿Qué experiencia tiene con el uso del lactobacilo oral y por cuánto tiempo se usa? Generalmente nosotros trabajamos más con el lactobacillus vaginal. Tenemos el lactobacillus vaginal para este tipo de pacientes, ¿no? Obviamente siempre recomendamos el uso de lactobacillus por vía oral de probióticos de forma natural, pero para recuperar la flora normal vaginal de una forma rápida, se usan lactobacillus de vía vaginal, que ahora hay en el mercado. Hay cápsulas de lactobacillus, una de las marcas, por ejemplo, es el Lactibiobag. Perfecto. Aquí Esther Isolina Abad nos pregunta, doctor, una pregunta, ¿qué se recomienda para las infecciones recurrentes en una paciente con lesión medular cervical? Por ejemplo, esta paciente con lesiones medulares cervicales de por sí ya tiene muy alterado todo el sistema digestivo. O sea, por toda el tema neurológico. Y también por la poca movilización siempre va a haber una sobreexposición a estos hongos, sobre todo en los pliegues, va a haber buena cantidad de hongos. Y generalmente estos pacientes tienen unas infecciones vaginales crónicas. Entonces, en ellas, lastimosamente, son como las pacientes crónicas que habíamos mencionado que usen metrotexate o progesterona o corticoides. En ellas, de forma permanente, hay que estar regulando y regulando y regulando el pH. Para eso puedes usar la formulación de ácido bórico con ácido láctico y también puedes usar los lactobacilos de forma intercalada, ¿no? Una vez por semana, por ejemplo, cada una, y con esas podemos ir regulando de forma permanente su pH vaginal. Perfecto. Georgina nos realiza dos preguntas. Vamos a tratar de abordarlas lo más pronto posible, ya que tenemos a nuestra próxima expositora en la sala de espera. Ya está conectada, discúlpeme. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Entonces, el tratamiento para cándida sería primero combatir el agente y luego recuperar el pH y lactobacillus y adicional, sí, corregir o identificar los factores externos o directo, vamos al tratamiento del pH y lactobacillus. Lo primero es identificar. El 50% del éxito del tratamiento es identificar qué está alterando el pH. Si no identifican qué cosa está alterando el pH, deja de usar la medicación y el problema va a regresar. Lo primero hay que identificar qué altera el pH vaginal. Y una vez que identifiquemos ello, o sea, concomitantemente, ya empezamos a regular el pH. Para eso puedes usar el Borivac Plus o el Lactibiobag, que también los dos son, uno es el acidificador de la vagina y el otro es el recuperador de la flora normal de la vagina. Perfecto. Y la última pregunta que nos realiza Georgina Pazmiño dice, los esteroides anabolizantes, por ejemplo, las mujeres que lo usan en el deporte del físico-culturismo, ¿este tipo de fármacos también puede ser un factor que contribuye a este tipo de infección? Generalmente, todos estos anabolizantes, por ejemplo, ¿ya? Terminan su degradación en estrógeno o en progesterona. Entonces, estas alteraciones, estas variaciones hormonales, genera cambios en el pH de la vagina. Por ejemplo, ustedes van a ver que tal vez alguna de sus pacientes le dice, ¿sabe qué, doctor o doctora? El flujo justo me viene antes de que me venga la regla. Antes de que me vaya a venir la regla, me viene el flujo. ¿Por qué? Porque hay un piquito de progesterona durante ese tiempo. Entonces, generalmente cualquier problema hormonal que haga elevaciones de progesterona va a poder producir estos cambios en la flora normal e inmediatamente se pueden presentar las infecciones.
Listo, muchísimas gracias, doctor. En este momento hemos terminado la ronda de preguntas. Una vez más, agradecido con usted y, por supuesto, no pidiendo las disculpas debidas por haber empezado unos minutitos tarde. Con todo, a nuestros queridos participantes, se encuentran en pantalla las redes sociales del doctor Cristian Hidalgo, tanto como Instagram, TikTok y Facebook, en el cual él da charlas informativas muy valiosas para todos aquellos que quieran aprender y participar. Muchísimas gracias por su tiempo, mi estimado doctor Cristian. Espero que podamos continuar con usted en una próxima ocasión. Gracias por su tiempo. A todos los participantes, gracias por su atención a esta charla el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Brindamos mucha información sobre estas infecciones vaginales, sobre el tema del BPH, un manejo mucho más amplio. Probablemente tal vez no le habían dado tanta importancia ahora a la microbiota vaginal, por ejemplo, que es súper importante la microbiota vaginal, no solo para el tema de las infecciones vaginales, también para el tema de las infecciones por el virus del papiloma, por ejemplo. El virus del papiloma ya ha quedado demostrado que se inactiva con el ácido. Así que si ustedes tienen una vagina ácida, es un poco difícil que el virus del papiloma pueda infectar y pueda producir lesiones. De poder infectar, puede infectar, pero no producir lesiones. Así que es muy importante el tema de la microbiota vaginal. Los invito a investigar, los invito a leer sobre ese tema y les va a ayudar muchísimo.